la anulamos? Y más ahora. Pues porque hace tiempo que no nos vemos, Marcos, y nos vendrá bien a todos. Que no me quedo a cenar, ¿vale? Pepe. Hemos venido aquí a hablar de Litus, ¿no? Supuestamente. Me gustaría compartir con vosotros una anécdota que creo que puede ser muy bonita. ¿Puedo? Claro, claro. El día que Litus se suicidó. Me saco de la boca. Sí, la boca. ¿Lo he visto? ¿Lo he visto? Es raro, pero ya está. Qué raro de cojones, ¿eh? Robarle la novia a tu hermano muerto. ¿Has invitado a mi ex? ¿Puedo pasar? Está echándote yo aquí y fíjate. ¿Qué hacemos ahora? Estamos aquí porque Litus me lo pidió. ¿Cómo? Encontré unos sobres con nuestros nombres. Y en el mío me pedía específicamente que nos las enseñara hasta pasado un tiempo. Como los amigos de Peter. ¿Qué es eso? Que se reúnen muchos amigos, cuentan anécdotas. Peter está enfermo, no está muerto. Sería lo mismo si Litus nos hubiera dicho que se iba a suicidar. O sea, si nosotros hubiéramos sabido que Litus se iba a suicidar, no lo sabíamos. lo hubiésemos impedido. Es así, es hoy por ti, mañana por mí. Marco, esa carta es para mí. ¡Marco! Podría haber sido un accidente, Tony. Una persona que está bien no hace lo que él hizo. ¿Café? No me pude despedir de ti. Te hubiera gustado despedirte de Lito y si te hubieran dejado. Y ahora está muerto. Y no sabemos cómo era, de verdad. Pues porque se repitan más momentos como este.